7 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana, en este espacio de tu iglesia presbiteriana Rey de Reyes. Te damos la más cordial bienvenida en esta mañana fresca, parece que amanece más frío que en otros días. 31 de enero, dicen algunos, por fin estamos terminando enero, ya el primer mes de este 2024. Perla, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte en esta mañana, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, a ti y a todas las personas que se están conectando en este momento. Nancy, ¿cómo estás? Buenos días. A nombre del pastor Emilio, te doy la más cordial bienvenida. Te saluda el pastor Jorge Mendiola. Y hoy estamos entrando también, así como al último día de enero, estamos entrando también al último capítulo en el libro de Nehemías. María de la Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor en esta breve reflexión que tenemos para esta mañana, particularmente de los primeros 3 versículos de Nehemías 13. Poncho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar pidiendo dirección y guía al Espíritu Santo en esta mañana. Buenos días, Padre, gracias porque nos permites un nuevo amanecer, porque renuevas tu misericordia cada mañana. Gracias porque nos podemos acercar confiadamente a tu palabra y ser expuestos a ella para ser forjados, ministrados, preparados, exhortados, alentados, consolados y sobre todo vivificados a través de la Escritura. Gracias, mi Señor, por esta mañana que nos permites. Bendícenos y guíanos en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Todos los que estamos aquí sabemos una realidad. Y es que nos equivocamos. Cometemos errores. Absolutamente todos pecamos y cometemos faltas. No hay ninguna persona en este mundo que pudiera decir: yo nunca me equivoqué. Yo nunca cometí un error. Sabemos solamente quién es aquel justo, y es precisamente el varón perfecto de Cristo. Pero todos nosotros pecamos. Y la Biblia nos dice que así es, y que debido a esa naturaleza es que en ocasiones nos equivocamos, cometemos errores, unos más graves, otros con mayores consecuencias que otros, pero en fin, todos hemos cometido un error alguna vez. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando insistimos en cometer el mismo error, o no aprendemos de esa equivocación, o regresamos continuamente a la misma falta. Y es justamente lo que ocurre en el capítulo 13, en los primeros 3 versículos de Nehemías 13. Parece que el pueblo simplemente no aprende de sus errores. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 13, que dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés. Oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron a Israel, de Israel, a todos los mezclados con extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez más estaban cometiendo ese mismo error de entregar a sus hijas a extranjeros. Hace mucho tiempo dijo un pensador: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y uno pensaría que en el cierre del libro de Nehemías, pues sería con bombo y platillo, llegando a este capítulo 13, después de esas grandes hazañas, del camino recorrido, del gran sacrificio, del gozo, de la adoración, de ese valor frente a la oposición, el coraje, el esfuerzo de levantar muros, y ese gran avivamiento del pueblo hebreo que se escuchaba incluso a lo lejos en el capítulo 12. Sin embargo, el pueblo cae una vez más en rebeldía delante de Dios. Y en este capítulo 13 se vuelve a hacer referencia también a esta unión de los judíos con los pueblos extranjeros que habitaban Canaán, pecando, así como ya dijimos, frecuentemente en Israel. Y ellos mismos habían enfrentado
en ese corto tiempo ese tipo de desobediencia en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que se trataba de un pecado persistente, un patrón de rebelión que se repetía y que estaba, digamos, incrustado en su forma de ser. No por algo precisamente el Señor les llamaba ese pueblo de dura cerviz. Y lo que impacta es que a pesar de haberse expuesto a la ley en numerosas ocasiones y de haber visto con sus propios ojos las consecuencias terribles que produjo ese pecado en sus antepasados, vuelven a caer en los mismos pecados y se rebelan de la misma manera. Por lo mismo, esta vez su rebelión parece todavía más torpe. ¿Por qué? Porque cuando leemos el verso 1, dice, aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios. Es decir, no es la primera vez que leemos esta orden o esto escrito precisamente en la ley. Dios ya había dejado en claro que no tenían que entregar sus hijas en casamiento con pueblos extranjeros, pero es justamente lo que vuelven a hacer. Nehemías regresa y se da cuenta que las cosas vuelven a ser otra vez problemáticas con el pueblo. Pareciera como que si ellos se hubieran dado cuenta de que este mandato del Señor apenas existiera, cuando estaba claramente establecido en la ley. Ya se habían metido en problemas varias veces por este tema en particular. Se habían enfrentado, se había discutido, se había supuestamente solucionado. Es más, recuerdas que en el capítulo 10, todo el mundo dejó por escrito de puño y letra ese pacto, ese juramento, esa promesa con Dios en donde el pueblo se comprometía a dejar ese pecado. Pero como dice el dicho, otra vez la burra el trigo. Resulta entonces incomprensible, indignante, pareciera una necedad, que el pueblo siguiera actuando de la misma forma. Pero tenemos que preguntarnos también nosotros el día de hoy, ¿no hacemos también lo mismo en ocasiones? Volvemos a recurrir en hábitos, en pecados, en faltas, en equivocaciones. Es fácil repetir los mismos patrones del pecado, aun cuando ya hemos visto como ese pueblo en el pasado que el rebelarnos en contra del Señor y desoír su palabra nos ha traído consecuencias, dolor, sufrimiento, conflictos, problemas, pero caemos en los mismos errores. Y no hablamos de esos pequeños errores, sino de grandes errores, errores que dejaron heridas profundas en el pasado, errores que nos comprometimos, al igual que ellos, a no volver a cometer, incluso delante de Dios, y lo volvemos a hacer. Entonces, ¿por qué volvemos a caer? ¿Por qué vuelve a caer el pueblo hebreo? ¿Y por qué nosotros en ocasiones volvemos a tropezar con esa misma piedra? Porque al igual que el pueblo hebreo, nos olvidamos de los aspectos más básicos y elementales de nuestra relación con Dios. Vamos a ver que ellos más adelante también se olvidan de la casa de Dios, de la adoración. Y así como ocurre con el pueblo hebreo, muchas veces no nos damos cuenta que estamos cometiendo el mismo error hasta que llegan las consecuencias. Por eso, Nehemías insistía una y otra vez en algo que nosotros también tenemos que insistir el día de hoy: la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, guardar, atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios. Puede ser que ya hayamos leído todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, las cartas paulinas, los consejos, etcétera, etcétera. Y tenemos que hacerlo recurrentemente porque este corazón es engañoso. Y lo vemos precisamente con el pueblo hebreo. Y Nehemías insiste en la lectura de la palabra, y nosotros también, sabiendo justamente que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros tenemos que recordar eso justamente, que la palabra de Dios es viva, poderosa, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, dice la palabra, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En el caso de el pueblo judío,
Ese versículo dice que leyeron el libro, que lo escucharon y que gracias a eso encontraron algo que cambiar. Muchas veces nosotros no sabemos qué cambiar porque no sabemos qué es lo que está mal, pero cuando nos acercamos a la palabra, nos exhorta, es viva y eficaz, y entendemos, el Señor nos da discernimiento, sabiduría, para encontrar ese algo que tenemos que cambiar, pero tenemos que escucharla con atención. Por ejemplo, la palabra hebrea para oyéndolo, que se encuentra en este pasaje, es shama, que significa oír inteligentemente, discernir, estar atento, prestar atención. Eso significa shama. Entonces, el resultado de la lectura fue que tenían que separarse, en este caso, de los amonitas y moabitas, pueblos enemigos de Israel. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos dando lectura y prestando atención diariamente a la palabra de Dios? Porque cuando dejamos de obedecer la palabra del Señor y nos alejamos de ella, es fácil que nos olvidemos que podemos regresar a esos mismos errores, hábitos o pecados que pensamos ya habíamos superado. Por eso el apóstol Pablo le insistía a los colosenses escribiendo que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces es nuestra obligación reflexionar el día de hoy sobre nuestra vida y sacar conclusiones espirituales a través de la palabra de lo que nos ha ocurrido. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios comúnmente, continuamente? ¿Dónde estamos tropezando una y otra vez? ¿Qué me lleva a decaer en mi fe? ¿Cómo puedo evitar seguir cometiendo los mismos pecados? ¿Qué cosas, situaciones o incluso personas son las que nos están haciendo caer? Y por lo tanto tenemos que dejar o abandonar. ¿Qué resoluciones tenemos que tomar para volvernos al Señor definitivamente? Porque no hay excepción. Todos tenemos que hacernos este tipo de preguntas y otras similares para perseverar en la fe y seguir al Señor, como dice Pablo, hasta el final. Eso no significa que no vamos a tropezar, que no vamos a caer, que vamos a ser perfectos. Martin Lloyd Jones escribió: el cristiano es alguien que anhela y desea ser perfecto y libre de pecado, y que se esfuerza por serlo, a menudo fallando una y otra vez, a veces desanimado y casi rendido, pero aún esperanzado, aún luchando, aún prosiguiendo a la meta. Que el Señor nos ayude en ese sentido a aprender, a reconocer, a arrepentirnos de nuestros pecados. Y si por algún motivo volvemos a caer o a tropezar, tenemos que recordar que podemos acudir siempre a Él en arrepentimiento y repetir las palabras del rey David, cuando dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Pero ciertamente ya no tenemos necesidad de vivir precisamente en el pasado o repitiendo ese pasado o los errores, porque Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles, ya mitad de semana. Que tengas un excelente día, que el Señor nos acompañe y que nos permita seguir precisamente caminando a través de su palabra. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.